Buenas noches. Para el examen final se decidió hacer dos videos y después editar y formar uno solo. En el primer video se va a hablar sobre la historia de la arquitectura bien misma y en el segundo pues ya se van a hablar sobre las ventajas y desventajas que se tienen a esta arquitectura. Entonces empecemos con la historia. El nacimiento de la arquitectura von Neumann surge a raíz de la colaboración en el proyecto ENIAC del matemático de origen húngaro John von Neumann. El proyecto ENIAC era el primer proyecto serio que buscaba desarrollar una computadora que pudiera desarrollar, digamos, algunos procedimientos matemáticos y dar solución a algunas tareas que en el momento no se tenían, digamos, automatizadas, por decirlo de alguna forma, sino que tocaba hacerlo manual. ¿Sí? Entonces, von Neumann trabajaba en 1945 en el laboratorio atómico de los Álamos cuando se encontró con uno de los constructores de la ENIAC, compañero Albert Einstein Woodley Turing, en Princeton. Turing es muy conocido como el padre de la computación, ¿no? Von Neumann se interesó por el problema de la necesidad de recablear la máquina para cada tarea, ya que antes programar era conectar cables, siendo más una cuestión de ingeniería electrónica. Es decir, antes para yo poder programar las máquinas eran cableadas y en base a como estuviera cableado, pues la máquina realizaba una tarea u otra. Es decir, el programa no se basaba en código fuente como es hoy en día, sino se basaba en conexiones de cable. ¿Sí? Cada vez que había que hacer un cambio en el programa, por decirlo así, pues implicaba tener que cambiar la forma como estaban conectados los cables. Entonces, imagínense, eso era sumamente complicado. Entonces, era una tarea más de ingeniero técnico que de sistemas. Ya en 1949, von Neumann había encontrado y desarrollado la solución a este problema, consistente en poner la información sobre las operaciones a realizar en la misma memoria utilizada para los datos, escribiéndola en la misma forma, es decir, en código binario. La primera computadora que ya tuvo esta solución, que fue en la misma memoria tener los datos de programa, o sea, las instrucciones y los datos de la información, fue la computadora EDVAC, ¿sí? Que es la primera computadora que se conoce que ya tiene esa arquitectura. ¿Sí? Ya vamos a proceder a hacer la explicación de las ventajas y desventajas que tiene esta arquitectura. Así que nos vemos. Buenas noches. Continuando con nuestra exposición de la arquitectura von Neumann correspondiente a los procesadores RISC, y pues ya habiéndole explicado en el video anterior una breve historia, ahora vamos a proceder a cómo funciona esta arquitectura, qué componentes la componen, valga la redundancia, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, cómo opera y pues pasamos al siguiente paso. Arquitectura. Un procesador con arquitectura von Neumann está creado con tres bloques grandes, que es la memoria, los dispositivos de entrada y salida o periféricos que llaman, y pues la CPU, que es la combinación de los registros, la luz y la unidad de control. Más adelante pues vamos a explicar y usar esta CPU en qué se compone y qué función tiene cada uno de estos elementos que la componen. En la memoria, pues como hablábamos en el video anterior, la memoria es compartida al área de datos con el área de código. Entonces se va a tener una sola memoria y en esa memoria van a tener las dos, tanto datos como código. Hay un bus para acceder a la memoria, entonces pues ya veremos qué tan bueno y qué tan malo es eso. A ver, la memoria. La memoria se compone de un conjunto de celdas del mismo tamaño, el número de bits. Eso quiere decir que pues, pueden haberse memorias de 8 bits, de 10 bits, de 12 bits, de 14 bits. Esto que influye, por un lado, pues es más capacidad. Entre más bits tenga, pues la memoria va a tener más capacidad, por decirlo de alguna forma. Y también pues va a poder abarcar más instrucciones, más conjunto de instrucciones. ¿Sí? Una instrucción es mover, otra instrucción es add o sumar, otra instrucción es sub o restar. Entonces, entre más bits tenga, pues puede tener un conjunto mayor de instrucciones. Ahora, cada celda está identificado por un número binario único denominado dirección. La forma como la unidad de control logra acceder a la memoria es a través de la dirección, donde el primer elemento es la dirección 0, el segundo elemento es la dirección 1, el tercer elemento es la dirección 2 y así sucesivamente. Y pues una vez ingresada a la dirección o a la celda, se puede hacer dos acciones. Hay dos acciones que puede hacer el usuario o el sistema,
que es lectura o escritura, ya sea para datos o sea para instrucción, solamente se puede hacer esos dos procesos, lectura o escritura. Ahora, las unidades de entrada y salida. Las unidades de entrada y salida no es, son los periféricos o dispositivos externos al procesador. Ejemplo, el teclado, ejemplo, el disco duro, ejemplo, un monitor, impresoras, etcétera. Son los dispositivos de entrada y salida. También, pues, para acceder a estos dispositivos, pues tienen que hacerlo a través de la unidad de control, gestionar el bus correspondiente para acceder a estos dispositivos de entrada y salida y pues enviar la información correspondiente. Hay un dispositivo que, aunque está dentro de la CPU, dentro del procesador, se denomina como dispositivo externo, a pesar de estar dentro del mismo procesador, que es la memoria secundaria o memory second. Se considera como un periférico, pues porque no está dentro de su función, dentro de su funcionamiento normal. Pues para acceder a esta memoria hay que hacer una serie de instrucciones y una serie de pasos para poder acceder y configurarla y poder leer o escribir en esa memoria. Es más lenta que la memoria principal, por eso pues el procesador por defecto no hace uso de esta memoria, sino a menos de que el usuario o el programador la configure, pero tiene mucha mayor capacidad de almacenamiento. Pasamos al siguiente, que es la unidad central de proceso. Como les decía en la primera gráfica, está formado por tres elementos, que es la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y los registros. La unidad central de proceso es el conjunto formado por la unidad de control, los registros y la unidad aritmético-lógica, es decir, es el bloque encargado de ejecutar las instrucciones. La unidad aritmético-lógica o ALU es el bloque que se encarga de realizar las operaciones lógicas, AND, OR, NOR, o las operaciones ya de ejecutar las instrucciones como de movimiento. Suma, mueva tal registro a otro, lea de memoria tal registro, traiga de memoria, guarde en memoria, etc. Los datos con que opera se leen de memoria y pueden almacenar temporalmente en los registros que contiene la CPU. Acá pues no digamos coloqué el ítem específico de los registros, pues porque cada procesador puede manejar más o menos registros. Sin embargo, este tipo de arquitectura Newman, pues como la memoria está compartida tanto datos como instrucciones en la misma memoria, ¿qué ocurre? Muchas veces es muy tedioso, es muy complicado mantener accediendo constantemente a la memoria para leer la información. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de arquitectura por lo general, tiene una gran cantidad de registros en los cuales yo puedo guardar mi información temporalmente y procesarla, manejarla antes y para evitarme el tener que acceder constantemente o reiteradamente a la memoria. ¿Esto qué permite? Pues como ya no accedo tan frecuentemente a la memoria, sino accedo una sola vez, cargo varios registros, leo los datos y los almaceno en los respectivos registros y ya el proceso como tal se hace en los registros, pues esto hace que el programa sea mucho más rápido de trabajar, ¿sí? Pues porque se accede directamente a los registros y no a la memoria. Y pues queda el boot disponible para poder acceder a la memoria pero para leer las instrucciones como tal. Sí, eso pues ya es por un lado dominio del programador, que la forma como administra la memoria y como administra los registros. Entonces es normal encontrar que la arquitectura Newman, los procesadores con esta arquitectura tienen una gran cantidad de registros para poder almacenar los datos, gran cantidad de datos en los registros y no estar accediendo constantemente a la memoria. ¿Listo? La unidad de control. La unidad de control es la encargada de gestionar todos los recursos del procesador. Ejemplo, la memoria, ejemplo, los periféricos. Se encarga de mirar las instrucciones, de codificarlas, saber. Cada instrucción tiene un código, un número. Y dependiendo del número, la unidad de control sabe qué tiene que hacer. Ejemplo, mod LW o mod. Carga, sabe que es mover literal un dato a W o a un registro específico. Entonces, él la identifica y una vez que la identifica se encarga de coger el dato y cargarlo en el registro, pues que el código le indique, digamos, registro H, W, X, Z, etc. Según el tipo de instrucciones, genera las señales de control a todas las unidades internas de la CPU para poder realizar su ejecución.
Eso es la unidad central del proceso. Ahora, el funcionamiento general de esta arquitectura es la siguiente. Primer paso, pues obtiene la instrucción desde la memoria en la dirección indicada por el contador de programa, PC. PC es el Program Counter, es el contador de programa. Si nos remitimos al ejercicio anterior en el cual tocaba hacer un programa en Assembler que sumara, restara, multiplicara y dividiera dos números de un dígito, se podían observar que iniciando el programa ustedes se tocaba inicializar el programa ORG 0, ORG 100, ORG 200, etc. Ese ORG me indica en la posición en la cual va a iniciar el programa. Como dijimos anteriormente, la memoria son varios registros apilados uno sobre otro y la única forma de acceder a ellos es a través de la dirección. Ese ORG 100 es la dirección a la cual yo estoy apuntando o desde el cual yo voy a empezar a escribir mi programa. Entonces, inicialmente, el contador de programa mira, cuando lee ese ORG 100, sabe que tiene que ir a la dirección 100 y que ahí va a estar la primera instrucción. Entonces, lee ese ORG 100, salta a la instrucción 100, mira qué instrucción hay y pues la lee. ¿Sí? Ya sabiendo que pues leyó esa instrucción, pues se supone que la siguiente instrucción va a estar un paso más adelante o una dirección más adelante. Entonces ya no sería, ya el contador de programa se incrementaría en 1 y quedaría apuntando a la dirección siguiente, que sería la 101, por decirlo en el ejemplo que les estoy dando. Después se encarga de codificar la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar los componentes del ordenador para realizar una función determinada. Decodificar la función la instrucción es leer la instrucción, saber qué instrucción es y qué requiere para esto. Ejemplo, si vamos a mover un dato entre dos registros, digamos, no recuerdo bien la instrucción, pero hay una instrucción mover entre registros, ejemplo. Pues él lee y sabe que para eso necesita dos registros, el registro A y el registro B. Entonces va y lee el registro A y lo pasa al registro B. Eso es lo que se encarga la decodificación, es entender qué instrucciones y qué necesita para poderla ejecutar. Y el cuarto paso ya es la ejecutar la instrucción, que ya es el paso, por ejemplo en el ejemplo que les daba, que es mover entre el registro A a B, pues es ejecutar la instrucción, escoger el registro A como tal, leer el dato que hay ahí, pasarlo al registro B y pues ya terminaría ahí la instrucción. Desde ejecuta la instrucción en este paso puede cambiar el valor del contador del programa, permitiendo hacer operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando se cumple una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda tomar decisiones que pueden alcanzar cualquier grado de complejidad mediante la aritmética de la lógica anterior. Recordemos que entre las instrucciones están las instrucciones aritméticas y lógicas. Aritméticas, que es sumar, restar, ponga este bit a 0, ponga este bit en 1, corra a la izquierda, corra a la derecha. Y la lógica es AND, OR, XOR, XNOR. Si, bueno, el si se hace mediante la resta o la comparación, pero esas son las lógicas. Una vez ejecutada la instrucción, pues vuelve al paso 1, recordando que el contador del programa ya se encuentra apuntando a la siguiente dirección. Es decir, inició la dirección 101, el contador del programa quedó después apuntando a la 102, leyó la instrucción, sabe que para eso necesita el registro A y B, después ejecuta la instrucción, mueve el registro A a B y vuelve otra vez a iniciar el proceso y así sucesivamente. ¿Sí? En la ejecución de instrucciones pues puede darse el caso de que el programa, ahí es donde el programa cambia su flujo, cambia su curso dependiendo de la lógica que se tenga en el programa o dependiendo del propósito que tenga el programa. Pasemos a las ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas se tiene? Permite un código automodificable. De pronto esto es un poquito más avanzado, pero el hecho de que yo pueda leer en la misma memoria los datos y instrucciones me permite que yo pueda modificar los datos que hay en la memoria como instrucciones y volver los datos, o los datos volver instrucciones. Lo leí, no lo entendí muy bien, pero hasta donde entendí es eso. Arquitectura electrónica fácil de diseñar, pues si miramos el gráfico inicial se ve como muy sencillo, pues porque son
una memoria, unos dispositivos y una unidad de control. Entonces es muy sencillo como la forma como está distribuido el sistema. Y las instrucciones y los datos recuperados de forma secuencial. Resulta que como en la misma memoria tengo los datos y tengo las instrucciones, pues es muy fácil leer datos de forma secuencial, es decir, leer datos que estén consecutivos o instrucciones que estén consecutivas. Pues porque siempre la instrucción está apuntando a la siguiente y más o menos va a estar la siguiente instrucción sucesivamente. Estas son como las ventajas. Las ventajas. Debido a que la memoria es común a los datos y a las instrucciones, el proceso de ejecución de todo es más lento debido a los dos accesos a memoria. Esto se debe cuando se va a hacer alguna instrucción que requiere un dato de memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se va a leer la instrucción, se accede a memoria a leer la instrucción que se va a ejecutar. Si por algún motivo esa instrucción necesita un dato de memoria para poder ejecutarse, entonces tiene que volver a acceder a la memoria para poder leer el dato. Pero ¿qué ocurre? Recordemos que como están en la misma memoria, están ingresados tanto las instrucciones como los datos, la instrucción va a estar en una parte de la memoria y los datos van a estar en la otra parte de la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues no voy a poder tener acceso ni a las instrucciones de forma secuencial perdiendo velocidad, ni a los datos de forma secuencial perdiendo velocidad. Ejemplo, digamos que la memoria se compone en direcciones de la 1 a la 1000. Como programador, yo defino que mis instrucciones o mi programa va a estar en la memoria en la parte de la dirección 1 hasta la 100 y que mis datos van a estar de la 101 hasta la 1000. Como voy a ejecutar una instrucción, digamos voy a ejecutar la primera, entonces voy a la dirección 1, leo la instrucción. Dicha instrucción requiere un dato que hay en memoria en la posición 101, entonces tengo que cambiar SPC o el contador de programa para que vaya a la dirección 101, lea el dato, después ejecuta la instrucción y después de ejecutar la instrucción tendría yo que volver a convocar el contador de programa en la dirección 2, que sería la siguiente instrucción, y así sucesivamente. Entonces ese hecho de tener que leer la instrucción en una dirección, tener que cambiar el contador de programa, leer los datos en otra dirección, hace que el programa sea mucho más lento, pues porque hay que estar cambiando constantemente los registros y haciendo la memoria en diferentes lados. Por eso es que esta arquitectura por lo general tiene muchos registros o mucha memoria para almacenar datos, porque es preferible en un inicio cargar todos los datos que yo tengo en memoria a mis registros y después simplemente leer las instrucciones y hacer las operaciones como registros directamente, ¿sí? La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos que hace que el procesador tenga que realizar varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas. Hay algunas instrucciones, pues al tener los datos, al tener las instrucciones en la misma memoria con datos, pues esta memoria, por decirlo de alguna forma, tiene un ancho fijo. Hay instrucciones que requieren más, una cantidad digamos, de bits mayor a ese ancho fijo. Entonces, para leer una instrucción es necesario leer dos direcciones, la dirección alta por decir algo y la dirección baja. Entonces es más complejo, a eso se refiere. La limitación de la velocidad de operación a causa del bus de inicio para todos e instrucciones que no se dejan acceder simultáneamente uno a otros y lo cual impide superponer ambos tiempos de acceso. Lo mismo, como se maneja el mismo bus para la memoria, ya sea instrucciones o datos, pues o accedo a la instrucción o accedo al dato, pero no puedo hacer las dos al tiempo, entonces eso me implica. Eso es como las ventajas y las desventajas pues, que uno más leyendo encuentra y todo. Sin embargo, con un amigo programador electrónico, dice que pues una ventaja o desventaja según como se vea es la siguiente. Resulta que vamos a minimizar un poco esto. Resulta que si yo, suponiendo que esta sea la memoria programa, en esta memoria queda posterior el programador cómo la va a manejar. ¿A qué me refiero? Yo puedo
como programador decir, esta parte de arriba va a ser mi memoria de programa, es decir, ahí van a estar todas mis instrucciones, y esta parte de abajo va a ser mi memoria de datos, es decir, ahí va a almacenar todos los datos que yo requiera o necesite. O puedo decir, si el programa necesita poquita memoria, esta va a ser mi memoria de programa y esta va a ser mi memoria de datos. O si yo lo quiero, también lo puedo hacer lo siguiente. Esta va a ser mi memoria de programa y esta va a ser mi memoria de datos. ¿Qué ocurre? Resulta que como tengo en un solo bloque toda la capacidad de memoria del procesador, sea datos, sea memoria, pues yo puedo segmentar eso según me convenga, sabiendo en qué parte va a colocar mi programa y en qué parte va a quedar mis datos. Esto es, digamos, una ventaja en el sentido de que, pues, digamos, la arquitectura Harvard, que es como la opuesta, por decirlo de alguna forma, él tiene una arquitectura, una memoria de datos y una instrucciones. Instrucciones, datos. ¿Qué ocurre? Si el programa ocupara solo este pedacito de memoria de instrucciones, pues este pedazo de instrucciones se desperdicia. Y viceversa. Si la cantidad de datos que yo necesitaba, solo necesitaba pues esta cantidad se desperdicia. Si por algún motivo, marquémoslo en rojo, por algún motivo yo necesitaba este total de datos, pues la cantidad de datos no me daba. Entonces me necesitaba buscar otro procesador que tuviera mayor capacidad de datos. Eso es en la arquitectura de Harvard. Pero en la arquitectura von Neumann, pues tengo en el mismo bloque todo. Y ya queda a mi merced cómo voy a distribuir la memoria. Cuántas son para datos y cuánto es eso. Eso es una ventaja que me comentaba un amigo programador. Y pues espero que haya sido pues entendible. Me decía también que es muy en este caso, que pues en la misma memoria están las instrucciones y están los datos, hay que ser muy cuidadoso, puesto que puede darse con facilidad que un dato sea leído como una instrucción o que una instrucción sea leído como un dato. Pues porque de pronto el programador cometió el error y direccionó a una posición de memoria que en realidad tenía la instrucción y no un dato. O al contrario, en realidad tenía un dato en la instrucción. Ejemplo, voy a acceder a esta posición de memoria para leer esto que hay aquí. Pero por algún motivo se me olvidó modificar el contador del programa y lo que apuntando a este lado. Entonces voy a leer ese dato, pero el sistema va a creer que es una instrucción y va a funcionar erróneamente. Asimismo, viceversa. Si yo quiero acceder a este dato, pero el contador del programa se me olvidó limpiarlo o modificarlo para acceder, entonces va a leer esta instrucción y va a pensar que es una instrucción. Va a leer la instrucción como si fuese un dato. Entonces hay que tener cuidado según lo que pueda averiguar. Bueno, no siendo más, esto es todo por hoy y muchas gracias.